Isabel Lima, una mujer de 40 años, comparte una historia profunda y transformadora que marcó su vida para siempre. Durante más de 20 años vivió entre los muros de un convento en Italia, convencida de que el sacrificio que hacía era la verdadera voluntad de Dios. Sin embargo, lo que experimentó y presenció dentro de ese lugar sagrado la llevó a cuestionar todo lo que alguna vez creyó. Creció en una familia profundamente marcada por las tradiciones, en un pequeño pueblo donde la religión no solo era una creencia, sino la base sobre la que se construía toda la vida. Su padre, un hombre de convicciones firmes y principios inquebrantables, veía la fe como la estructura fundamental para el orden y la disciplina dentro de casa. Desde muy joven, Isabel fue educada según los estrictos dogmas del catolicismo, donde la devoción no era una opción personal, sino una obligación incuestionable. Cada acción, cada pensamiento, debía estar en total conformidad con las enseñanzas que recibían, y cualquier pequeño error era considerado una grave transgresión. Con el paso de los años, su mente inquieta comenzó a desafiar aquello que hasta entonces aceptaba sin cuestionar. Comenzó a hacer preguntas y a buscar respuestas, pero en muchas ocasiones solo se encontraba con silencios incómodos o miradas que la advertían de no insistir demasiado en esos temas. Cuando Isabel cumplió 19 años, su vida tomó un giro inesperado. Su padre, al darse cuenta de su creciente necesidad de independencia, interpretó esta actitud como una afrenta intolerable. Para él, una mujer que deseaba trazar su propio camino representaba una amenaza directa a los valores que tanto valoraba. Convencido de que el mundo exterior era una fuente de corrupción y perdición, tomó una decisión drástica. Envió a Isabel al convento de Santa María de la Redención, sin darle ninguna oportunidad de elegir. En su visión, ese convento sería el único lugar capaz de preservar la pureza de su hija y guiarla hacia un propósito digno ante los ojos de Dios. Al cruzar los portones del convento, Isabel sintió que no solo estaba dejando su hogar atrás, sino también algo mucho más profundo de su identidad. El ambiente a su alrededor parecía completamente aislado del mundo exterior, rodeado por imponentes muros de piedra que absorbían cualquier vestigio de vida del exterior. La luz del día apenas lograba penetrar por las estrechas ventanas, proyectando largas sombras en los fríos y silenciosos pasillos. El aire estaba cargado de una sensación, pero no de serenidad, sino de una imposición de sumisión. Poco después de su llegada, Isabel fue instruida a despojarse de cualquier cosa que pudiera recordarle su vida anterior: ropa, adornos, recuerdos. Todos los objetos personales fueron retirados, como si borrar su pasado fuera un requisito fundamental para la purificación del alma. La transformación estaba a punto de comenzar, y con ella una serie de cuestionamientos sobre lo que realmente significaba vivir de acuerdo con los preceptos que la vida le había impuesto. Si tienes curiosidad por saber cómo se desarrolló este viaje de Isabel y cómo comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado, continúa acompañándonos para descubrir lo que aprendió a lo largo de su vivencia en un ambiente donde las reglas eran absolutas y la libertad una idea distante. Dentro del convento las reglas eran absolutas y la obediencia era exigida sin ningún tipo de cuestionamiento. Hablar sin permiso estaba totalmente prohibido. El silencio no solo era un símbolo de respeto, sino también una herramienta esencial para alcanzar la entrega espiritual completa. La rutina diaria era agotadora e inmutable. Oraciones al amanecer, largas horas de trabajo manual, estudios religiosos por la tarde y penitencias antes del descanso. La sumisión no solo se esperaba, sino que se imponía como la base de toda la existencia dentro de esos muros. La figura que dirigía el convento con autoridad incuestionable era la Madre Superiora,
Sor Giuseppina. Su presencia inspiraba un temor casi reverencial. Su mirada afilada y su postura rígida dejaban claro que no había lugar para dudas ni insubordinación. Desde el primer momento dejó claro que su palabra era la ley y que desafiar sus órdenes estaba fuera de discusión. Al principio, Isabel intentó adaptarse, creyendo que su resignación la acercaría a Dios. Pero pronto, algo comenzó a incomodarla. Había una sensación de opresión en el ambiente que no lograba entender. Con el paso de los días, se dio cuenta de que no estaba sola en esa sensación. Muchas de las hermanas vivían en un estado constante de temor. Evitaban mirarse a los ojos, hablaban con voz temblorosa y caminaban siempre cabizbajas, como si cargaran un peso invisible. Los silencios prolongados, las ausencias inexplicables y los murmullos discretos que resonaban por los pasillos durante la noche le hicieron darse cuenta de que algo no estaba bien en ese lugar. Una vez, mientras rezaba en la capilla, vio a una joven monja arrodillada en un rincón. Su pecho subía y bajaba de forma descoordinada y sus manos temblaban. Isabel se acercó para preguntarle si se encontraba bien, pero al notar su presencia, la monja se levantó bruscamente y salió rápidamente sin siquiera mirarla. En ese momento, Isabel comprendió que había un secreto oscuro sobre el convento. A partir de entonces, comenzó a observar más atentamente lo que ocurría a su alrededor. Miradas discretas, frases interrumpidas a mitad de camino, pasos apresurados a horas inusuales. Un día, mientras ayudaba a organizar la biblioteca junto a una novicia llamada Chiara, algo sucedió que hizo que su sangre se helara. A diferencia de las demás, Chiara siempre parecía inquieta, como si viviera bajo vigilancia constante. Un momento de aparente tranquilidad se acercó a Isabel y con una voz casi susurrante dijo palabras que quedaron grabadas en su memoria. Isabela, este lugar no es lo que parece. El instinto de Isabel la impulsó a exigir explicaciones, pero antes de que pudiera decir algo, Sor Giuseppina apareció en la puerta. En ese instante, Chiara guardó silencio y bajó la cabeza, como si sus palabras nunca hubieran sido pronunciadas. Sin embargo, esas palabras seguían resonando dentro de Isabel. ¿Qué quería decir realmente Chiara? ¿Qué estaba sucediendo en ese convento? Si era un santuario de fe y redención, ¿por qué tantas hermanas vivían con miedo? Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó un susurro proveniente de la celda al lado. Se acercó a la pared y apoyó su oído. Era la voz de Chiara, temblorosa, diciendo: «Señor, ayúdame a salir de aquí». El corazón de Isabel se disparó. Quiso llamarla, decirle que no estaba sola, pero algo dentro de ella la detuvo. En los días siguientes, la tensión creció dentro de Isabel. Parte de ella quería creer que el convento era un lugar sagrado, pero los signos de que algo perturbador ocurría allí se volvían cada vez más evidentes. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Durante una de las oraciones matutinas, Isabel notó que Chiara no estaba en su lugar habitual. Buscó su rostro entre las demás hermanas, pero no la encontró. Al final de la ceremonia, preguntó a una de las monjas sobre su ausencia. La reacción de esta hermana la alarmó. Sus ojos reflejaban pavor antes de que apartara la mirada, evitando responder. Insistió con otra hermana, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la Madre Superiora apareció y con tono frío anunció: «Chiara ha sido transferida. No hay más preguntas». Sin embargo, Isabel tenía muchas. Su ausencia era imposible de ignorar, y lo que más la perturbaba era el absoluto silencio que la rodeaba. Parecía como si nunca hubiera existido. Cualquier intento de obtener respuestas era recibido con miradas aterradas y un silencio absoluto.
Fue entonces cuando la Madre Superiora, al notar la insistencia de Isabel, la convocó una noche a su oficina. La sala era fría y austera, adornada con imágenes sagradas y un gran crucifijo colgado en la pared. Sin levantar la vista de los papeles sobre su mesa, la Madre Superiora dijo en tono gélido: «Hermana Isabel, he notado su inquietud. Recuerde que la obediencia es la base de nuestra vida dedicada a Dios». Isabel se quedó sin palabras. El tono de la Madre Superiora no dejaba espacio para discusión. «Aquí seguimos la voluntad del Señor», continuó. «No debemos distraernos con asuntos que no nos competen. Kiara ha sido transferida por razones que no necesitan explicación. Concentre su mente en su fe». Isabel salió de esa sala con el pecho apretado. Sabía que algo estaba mal, pero ¿cómo podría descubrir la verdad sin llamar la atención? Desde entonces fingió sumisión, pero en secreto comenzó a buscar respuestas. Y fue en una noche oscura cuando finalmente encontró la prueba de que sus temores eran reales. Sus manos temblaban mientras cerraba el diario. En sus páginas envejecidas encontró la confirmación de sus peores temores. Lo que sucedía en ese convento no era algo reciente. Era un mal que se arrastraba desde hacía años, tal vez décadas, oculto bajo un manto de silencio y terror. Isabel respiró profundamente, intentando contener el pánico. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la había seguido, y escondió el cuaderno bajo sus ropas antes de salir rápidamente del sótano con pasos discretos. Cuando regresó a su celda, esperó hasta que cayera la noche para releer cada palabra con más atención. A cada línea sentía su pecho apretado, como si un peso invisible lo aplastara. ¿Cómo podía un lugar sagrado esconder algo tan perverso? ¿Por qué nadie hacía nada para impedirlo? Recordó su infancia, la suave voz de su madre hablándole sobre el amor de Dios, y las palabras firmes de su padre al enviarla allí, convencido de que encontraría su propósito. Pero lo que había dentro de esos muros no era amor, era opresión, castigo, miedo. Esa noche Isabel no cerró los ojos. Permaneció despierta hasta el amanecer, sosteniendo el diario contra su pecho como si fuera la última verdad en la que aún podía creer. A la mañana siguiente se sentó a la mesa del comedor junto a las demás hermanas, pero ahora el silencio ya no le parecía un acto de devoción. Era un peso aplastante, un recordatorio cruel de todo lo que estaba prohibido decir. Observó los rostros a su alrededor con una mirada renovada. ¿Cuántas de ellas conocían la verdad? ¿Cuántas ya habían sufrido en manos de ese sistema? Algunas tenían los ojos rojos, como si hubieran llorado en secreto. Otras mantenían los hombros tensos, los movimientos contenidos, las palabras medidas al extremo. El miedo estaba por todas partes, y ahora Isabel lo veía con una claridad que nunca había experimentado antes. Más tarde, mientras organizaba la despensa, se encontró junto a Rosa, una novicia reservada que rara vez hablaba. Sus ojos cargaban la misma sombra de miedo que Isabel comenzaba a identificar en las demás. Aprovechando la privacidad del momento, en un susurro casi imperceptible, le preguntó: ¿sabes qué pasó con Kiara? Su reacción fue inmediata. El rostro de Rosa se endureció y negó rápidamente con la cabeza. «No hagas preguntas, Isabel», murmuró, su voz cargada de angustia. «No cometas el mismo error que ella». Un escalofrío recorrió la espina de Isabel. «¿El mismo error?», repitió, tragando en seco. Rosa miró alrededor, como si temiera que alguien las estuviera escuchando. Luego se acercó y susurró tan bajo que casi no la oyó. Kiara quería irse, y quien intenta salir desaparece. La respiración de Isabel se detuvo en su garganta. «¿A dónde las llevan?», preguntó, sintiendo su corazón latir fuertemente en el pecho. Rosa apartó la mirada y movió la cabeza lentamente.
No lo sé, pero nadie ha vuelto nunca. Antes de que Isabel pudiera decir algo más, una de las monjas entró en la despensa. Rosa se apartó inmediatamente, volviendo a su tarea como si nada hubiera pasado. Pero Isabel permaneció allí, paralizada por el miedo. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad, con la mente llena de preguntas sin respuestas. ¿Podrían castigarla solo por cuestionar? Los días que siguieron cambiaron por completo su percepción del convento. Antes, ella creía que su rigidez era en forma de devoción, pero ahora veía claramente que era un sistema construido sobre el miedo. Castigos crueles se aplicaban por infracciones insignificantes, horas interminables de rodillas sobre granos de arroz, ayunos prolongados hasta la debilidad extrema, aislamiento en celdas oscuras. No pasó mucho tiempo antes de que Isabel también me fuera castigada. Una tarde, por no terminar su tarea de limpieza en el tiempo estipulado, fue obligada a permanecer de rodillas en oración durante 6 horas seguidas, sin moverse. El ardor en sus piernas se convirtió en un dolor insoportable y su estómago vacío se retorcía en espasmos. Nadie intervino, nadie se atrevió a mirarla. Fue en ese momento de sufrimiento y humillación que una pregunta comenzó a resonar en su mente. ¿Era esto lo que Dios quería? Si Dios es amor, ¿por qué me enseñaron a temerle en lugar de confiar en Él? Ese pensamiento germinó dentro de Isabel y poco tiempo después, la confirmación de que algo terrible sucedía allí llegó en una noche que jamás olvidaría. Despertó sobresaltada con un ruido en el pasillo, pasos apresurados, susurros tensos y luego un ruido apagado, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado. Su pulso se aceleró, se levantó lentamente y se acercó a la puerta, espiando por la pequeña rendija en la oscuridad del pasillo. Vio 2 siluetas moviéndose sigilosamente. Eran monjas. Estaban arrastrando algo envuelto en un manto grueso. Su cuerpo se petrificó. No podía ver exactamente qué era lo que estaban cargando, pero un pavor absoluto la invadió. Su instinto le gritaba que debía hacer algo, pero sus piernas no respondían. Momentos después, los pasos desaparecieron en el silencio de la noche. El convento volvió a su quietud sofocante. Isabel regresó a su cama y se cubrió, pero ya no había posibilidad de dormir. Si permanecía allí en silencio, ignorando lo que ocurría, podría ser la siguiente en desaparecer. Las horas pasaron lentamente hasta el amanecer, mientras una certeza se apoderaba de ella. Necesitaba escapar. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la oportunidad surgió. La puerta de su celda se abrió. Su corazón latió con fuerza. No era una monja, no era la Madre Superiora, era Rosa. Sus ojos estaban muy abiertos, sus manos temblaban, pero su expresión era de pura determinación. «Isabel, necesitamos salir de aquí», dijo en voz baja. Isabel contuvo la respiración. «¿Cómo? No tenemos tiempo», la interrumpió Rosa. «Sé cómo hacerlo». Sin dudar, salieron en silencio por los pasillos, sumidos en la oscuridad, iluminados solo por las velas dispersas sobre los altares. Cada sombra parecía un peligro inminente, cada ruido les hacía contener la respiración. Si las descubrían, sería el fin para ambas. Rosa la guió hasta una pequeña puerta lateral, oculta al final de un pasillo olvidado. «La llave está con la Madre Superiora», susurró Isabel, sintiendo el pánico apretar su garganta. Rosa sacó algo de su hábito, un llavero. «La recogí cuando hice la lavandería», dijo en voz baja. Isabel tragó con dificultad. Cada segundo parecía una eternidad. Rosa probó la primera llave, pero nada. La segunda, todavía no. El pecho de Isabel ardía de ansiedad.
En la tercera tentativa, escucharon el clic metálico. La puerta se abrió, se miraron y salieron corriendo. El viento frío de la noche cortó sus rostros como una cuchilla. Los muros del convento se alzaban altos, pero Rosa la llevó hasta un árbol cuyas ramas colgaban sobre la pared. «Tenemos que subir». Las manos de Isabel sudaban. Su cuerpo estaba débil, pero el miedo era más fuerte. Se aferró a la corteza, rugosa, y escaló. En lo alto del muro se detuvieron por un instante. Ante ellas estaba el mundo exterior. No era un paisaje grandioso, solo las calles silenciosas de un pueblo adormecido. Pero para Isabel, eso significaba libertad. Saltaron. El impacto las sacudió, pero no se detuvieron. Isabel agarró la mano de Rosa y corrieron. Corrieron sin mirar atrás. Corrieron como si sus vidas dependieran de ello, porque en realidad dependían. No sabía por cuánto tiempo siguieron huyendo. Minutos, horas, una eternidad. El suelo frío castigaba sus pies descalzos. El aire helado cortaba su piel, pero no podían parar. Finalmente, cuando disminuyeron el ritmo, ya estaban más allá de los límites del pueblo. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, tiñendo el paisaje con suaves tonos de naranja y rosa. Rosa se desplomó de rodillas, agotada. Isabel se tiró a su lado, sintiendo cada músculo de su cuerpo arder por el esfuerzo. Habían logrado escapar, pero ¿y ahora? El viento frío de la mañana las envolvía, y por primera vez Isabel se dio cuenta del vacío a su alrededor. Era libre, pero ya no tenía un hogar. Las lágrimas ardían en sus ojos. ¿Qué hacemos? ¿Ahora?, susurró Rosa con voz débil. Isabel miró al horizonte, a ese mundo desconocido frente a ellas. El sol se alzaba tímidamente, trayendo una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. «Conozco un lugar», murmuró, tratando de contener la incertidumbre en su voz. No sabía si aún existía, si las personas que un día las habían acogido seguían allí, pero era su única esperanza. Secó sus lágrimas y apretó con firmeza la mano de Rosa. «Dios nos guiará». Siguieron caminando. Cada persona que pasaba por ellas las miraba con desconfianza. Eran solo dos mujeres delgadas, con vestimentas sucias y rotas, sin rumbo, sin certezas, sin un futuro claro, pero no se detuvieron. El recuerdo de la casa vino como un suspiro del pasado. Isabel era una niña cuando su madre las llevó allí. Era un hogar sencillo pero acogedor, donde una familia cristiana ayudaba a quienes lo necesitaban. Si aún seguían allí, tal vez les darían refugio. Cuando la vio, supo que era la misma casa. Las paredes blancas estaban más desgastadas y el jardín, antes florido, ahora estaba cubierto por hierbas secas. El tiempo había dejado sus huellas, pero algo en esa casa aún transmitía seguridad. Rosa dudó cuando Isabel se detuvo frente a la puerta de madera. El corazón de Isabel latía con fuerza, tragó en seco y golpeó la puerta. Esperaron en silencio. Oyeron pasos al otro lado. La puerta crujió al abrirse y una mujer de mediana edad las miró con sorpresa. Su rostro era amable, enmarcado por cabellos recogidos en un moño desordenado. «¿Sí?», preguntó con dulzura. Mi garganta estaba seca. «Mi nombre es Isabel», logré decir. «Hace muchos años mi madre me trajo aquí. Ustedes ayudaban a personas en dificultades». Su expresión cambió. Un pliegue apareció entre sus cejas mientras intentaba recordar. Luego susurró, casi sin creerlo. «¿Isabel, la hija de Teresa?». Mi corazón se detuvo por un momento. «Sí», respondí con voz débil. Sus ojos brillaron de emoción. «Dios mío», exclamó antes de jalarme hacia un cálido abrazo. «Querida, aquí estarán a salvo». Y por primera vez en mucho tiempo, supe que era verdad.
Los días siguientes fueron de adaptación. Mi cuerpo aún estaba débil y mi mente estaba asediada por los horrores del convento. A veces me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, esperando escuchar los pasos severos de la Madre Superiora o los susurros aterrados de las monjas en los pasillos oscuros. Pero al abrir los ojos, lo único que veía era la suave luz de la lámpara junto a la cama. El miedo no desaparece de inmediato. Rosa también enfrentaba sus propios fantasmas. Pasábamos horas sentadas en el patio, en el pequeño jardín o en la cocina en silencio. No necesitábamos palabras, sabíamos que estábamos reconstruyéndonos una junto a la otra. Cuando mi padre finalmente nos encontró, me observaba con paciencia. Nunca me presionó para hablar sobre lo que había vivido. Pero una tarde, mientras tomábamos café, rompió el silencio. «Hija, ¿sentiste la presencia de Dios en ese lugar?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento antes de responder, «Sí, pero no de la forma en que me enseñaron a creer». Él inclinó la cabeza, esperando que continuara. Cuando estaba encerrada en aquella celda, pensé que todo estaba perdido. Creí que Dios me había abandonado, pero en el momento en que estaba a punto de rendirme, sentí algo. «Algo», repitió con ternura. No fue una voz, no fue un milagro visible. Fue paz. Fue como si de repente supiera que no estaba sola. Sus ojos brillaron. «Dios nunca te dejó, Isabel, pero a veces las personas distorsionan la fe para controlar a los demás. La verdadera fe no es miedo, es amor». Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Día tras día, Rosa y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Nos ofrecieron ropa limpia, comidas calientes y poco a poco empezamos a sentir que habíamos encontrado un lugar. Ayudaba a mi padre en la carpintería y cada pieza de madera que moldeaba parecía restaurar una parte de mí misma. Pasaba por la cocina de la casa que nos acogió y de vez en cuando sonreía, un gesto que antes parecía imposible. Pero el cambio más grande ocurrió cuando mi padre nos llevó a la iglesia. No era un lugar sombrío como el convento, era una pequeña construcción de madera, iluminada por el sol que atravesaba los grandes vitrales de colores. Tan pronto como entré, sentí un nudo en el pecho, pero no era miedo, era emoción. Allí la gente cantaba con alegría, oraba con sinceridad. No había imposición, solo gratitud. El pastor nos recibió con una sonrisa acogedora. No preguntó nada, solo nos invitó a sentarnos y a escuchar. «Deus nunca se aleja de nosotros», dijo él. «Somos nosotros quienes a veces nos alejamos de él, pero su amor es eterno». Sus palabras me alcanzaron como un rayo, era como si estuviera hablando directamente conmigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero esta vez no eran de dolor, eran de sanación. Mi padre tomó mi mano con cariño y Rosa lloraba en silencio a mi lado. Fue entonces cuando comprendí. La fe no era una prisión, la fe era libertad. Con el tiempo, nuestra historia se fue difundiendo y personas empezaron a buscarnos. Algunas querían entender, otras necesitaban desahogarse. Fue una noche después de un encuentro en la iglesia que una joven se acercó. Sus ojos estaban enrojecidos, sus manos temblaban. «Yo también», susurró, «yo también viví eso». El mundo se detuvo por un instante. Escapé hace años, pero nunca tuve el valor de hablar hasta escucharles a ustedes. Rosa e Isabel se miraron. No estaban solas, y entonces entendieron que su misión recién comenzaba. Dios no nos salvó solo para escapar del pasado, nos salvó para ayudar a otras mujeres a encontrar la luz. El agua estaba fría, pero nada de eso importaba.
En el momento en que se sumergió, era como si todo lo que pertenecía al pasado comenzara a disolverse. El miedo, el dolor, la culpa, todo lo que el convento intentó borrar en ella. Dios lo estaba restaurando. Y cuando emergió, el sonido de aplausos y voces jubilosas llenó el aire. Pero nada de eso se comparaba con lo que sentía por dentro. Libertad, paz, un nuevo comienzo. Poco después fue el turno de Rosa. Cuando salió del agua, la envolvió en un abrazo fuerte. Lloraron juntas, pero esta vez sus lágrimas no eran de sufrimiento, sino de alegría. Porque después de tanto tiempo atrapadas en la oscuridad, finalmente habían sido redimidas. Esa noche, después de la celebración, se sentaron en el porche de la casa de su padre, observando el cielo estrellado. El silencio se extendió entre ellas, pero no era incómodo. Era un silencio de gratitud, de entendimiento. Después de un largo tiempo, Rosa susurró: ¿crees que todo esto pasó por una razón? Isabel levantó la vista hacia el cielo, respiró profundo, sintiendo la brisa nocturna acariciar su piel. Sí, respondió con una suave sonrisa, como si estuviera esperando esa respuesta. Yo también. Se quedaron allí, absorbiendo la inmensidad del universo sobre ellas. Luego, Rosa tomó su mano. Gracias por no haberme dejado. Isabel sonrió sintiendo su corazón cálido. Gracias a ti por quedarte a mi lado. Cerraron los ojos y oraron. No por el pasado, ni por lo que habían perdido, sino por todo lo que Dios aún tenía reservado para ellas. Su camino recién comenzaba. Dios las rescató, sanó sus heridas y ahora las llamaba a vivir en su amor. Ya no había miedo, ya no había oscuridad, solo gracia, solo libertad. Y en esa libertad encontraron su verdadera redención.